A veces, lo más difícil en la vida es aprender a confiar después de haberlo perdido todo. Cuando Walt Granger, Granger, un anciano ganadero de Montana, encontró un perro gigante en la puerta de su casa una helada mañana, una nota atada a su collar decía, «Por favor, cuídalo. Es todo lo que tenía». Walt estaba de duelo por la muerte de su esposa, distanciado de sus hijos, y lo último que quería era otra alma a la que cuidar. Pero este perro era diferente, era paciente, sabio, sabía cuándo Walt necesitaba silencio y cuándo necesitaba compañía. A medida que Walt fue reconstruyendo quién había dejado al perro y por qué, descubrió el último acto de amor de un hombre moribundo. ¿Qué podía llevar a un desconocido a confiar su preciado compañero a un vaquero afligido al que nunca había visto? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Walt Granger estaba de pie junto a la ventana de su cocina, contemplando cómo amanecía sobre las montañas. El café de su taza, la vieja taza de cerámica de Emma, con flores silvestres descoloridas, se había vuelto a enfriar. Ahora hacía esto casi todas las mañanas. Sostenía su taza sin beber, como si el peso de la misma en sus manos pudiera de alguna manera anclarlo a la vida que habían construido juntos. El rancho había pertenecido a la familia Granger durante 3 generaciones. 140 acres de terreno en las estribaciones de Montana, donde la tierra se extendía suavemente antes de elevarse abruptamente en laderas cubiertas de pinos. El abuelo de Walt había despejado los primeros campos con un equipo de caballos de tiro y sus propias manos. Su padre había añadido el granero y la explotación ganadera. Walt lo había mantenido en funcionamiento a pesar de las sequías y los duros inviernos, a pesar de los años de vacas flacas en los que bajaron los precios de la carne y el banco vino a cobrar. Ahora, a sus 72 años, se encontraba solo en una casa en la que resonaba el eco. Emma había fallecido a principios de octubre, justo cuando las hojas de los álamos se volvían doradas. El cáncer se la había llevado rápidamente al final, después de luchar lentamente durante 2 años. Walter le había cogido la mano en el dormitorio de arriba mientras ella se apagaba. La morfina hacía que sus sueños fueran suaves y sin dolor. Ella le apretó los dedos por última vez y le susurró algo que él no pudo oír bien. Se inclinó hacia ella y le pidió que lo repitiera, pero ella ya se había ido. Eso fue hace 4 meses. El dolor se le había quedado en el pecho como una piedra. Dejó la taza con cuidado sobre la encimera y pasó el pulgar por la mella del borde, donde Emma la había dejado caer años atrás. Ella quería tirarla, pero Walt le había dicho que le daba carácter. Ahora no podía imaginar beber en otra taza, aunque rara vez la usaba. La casa del rancho era una granja de 2 pisos, con revestimiento de madera blanca que necesitaba una mano de pintura y un porche que rodeaba toda la casa, donde Emma tenía flores en verano. En el interior, todo seguía exactamente como ella lo había dejado. Sus gafas de lectura en la mesita auxiliar, su cesta de costura, junto a la vieja mecedora. El calendario en la pared todavía abierto por octubre. Como Walt no se atrevía a pasar la página, se puso su bata de trabajo, con el pesado corazón de coche que olía a heno y gasóleo, y salió al frío de febrero. La temperatura rondaba los 15 grados de ese tipo de frío que te cala hasta los huesos. La nieve lo cubría todo con un grueso manto blanco, intacto, salvo por las huellas que había dejado al hacer las tareas matutinas. El ganado necesitaba cuidados. 16 cabezas de ganado en el prado cercano, 2 caballos en el establo, Shadow y Dusty, ambos entrados en años como el propio Walt. Había reducido la explotación después de que Emma enfermara. Vendió la mayor parte del rebaño y se quedó solo con lo necesario para mantener el lugar, para tener una razón para levantarse cada mañana. Su aliento se convertía en una nube blanca en el aire gélido mientras cruzaba el patio hacia el establo. La nieve crujía bajo sus botas, ese sonido particular que hace el invierno cuando hace suficiente frío como para convertir la humedad en pequeños cristales. Por encima, el cielo se extendía infinito y azul,
el tipo de mañana clara que prometía un frío intenso durante todo el día. Walt había nacido en este valle, creció cabalgando por estas colinas, aprendió a lanzar el lazo, a marcar ganado y a reparar vallas antes de cumplir los 12 años. Se marchó una vez, pasó 2 años en el ejército en Texas, pero las montañas lo llamaron de vuelta a casa. Casó con Emma Peterson cuando tenía 23 años. Ella era hija de un maestro de escuela de Missoula y habían criado a 2 hijos en esta casa. Michael, el mayor, vivía ahora en Seattle. Era ingeniero de software, ganaba mucho dinero, tenía una esposa y 2 hijos a los que Walt apenas conocía. Hablaron por teléfono después del funeral de Emma, una conversación breve y forzada en la que Michael prometió visitarlo pronto. Eso fue hace 4 meses. La visita no se había producido. Sarah, su hija, vivía en Denver. Había venido al funeral y se había quedado una semana, pero había habido tensión entre ellos, viejas heridas que no habían cicatrizado. Ella quería que Walt vendiera el rancho y se mudara a la ciudad, donde estaría más cerca de los médicos y de la gente. Walt se había negado. La discusión había sido tranquila pero firme, y Sarah se había marchado con dolor en los ojos. No había sabido nada de ella desde Acción de Gracias. La puerta del granero crujió cuando Walt la abrió. Dentro el aire era más cálido, impregnado del olor a heno y a caballo. Shadow relinchó suavemente, un caballo gris con manchas blancas que había sido el caballo de montar de Walt durante 15 años. Dusty, una yegua castaña que Emma había apreciado, permanecía tranquila en su establo. Walt siguió con sus tareas, llenó los cubos de agua de la fuente sin hielo, echó heno fresco, revisó las pezuñas y pasó las manos por los flancos calientes, buscando cualquier signo de problema. Los caballos eran buena compañía. No hablaban, no hacían preguntas, no esperaban nada más que comida, agua y alguna que otra palabra amable. Después de los caballos, rompió el hielo del abrevadero del ganado y esparció pienso por el pasto. Las vacas se movían lentamente en el frío, con el aliento humeante, y sus siluetas oscuras recortadas contra el paisaje blanco. Walt las contó por costumbre. Todas estaban presentes y se movían bien. Cuando terminó, el sol había subido, aunque daba poco calor. Walt tenía los dedos entumecidos dentro de los guantes. Se dirigió de vuelta a la casa, pensando en el desayuno que probablemente no comería, en las horas que se extendían ante él sin nada con que llenarlas. Fue entonces cuando vio al perro. Estaba sentado justo fuera de la puerta principal, completamente inmóvil, como una estatua esculpida por el propio invierno. Walt se detuvo en seco, entrecerrando los ojos ante el resplandor de la nieve. El perro era enorme, fácilmente pesaba 70 kilos, quizá más. Su pelaje era espeso y hirsuto, una mezcla de gris, negro y blanco que lo hacía parecer un lobo. Pero había algo gentil en la forma en que estaba sentado, paciente y tranquilo, sin agresividad en su postura. Walt se acercó lentamente, con sus botas crujiendo en la nieve. El perro no se movió, solo lo observaba con ojos oscuros e inteligentes. Cuando Walt se acercó más, se fijó en un pañuelo rojo atado al cuello del perro, y en algo más, un trozo de papel doblado y sujeto bajo el pañuelo con una cuerda. Tranquilo, dijo Walt en voz baja, deteniéndose a unos metros de distancia. ¿De dónde vienes? La cola del perro se movió ligeramente, un pequeño meneo que parecía casi cortés. Walt había estado rodeado de animales toda su vida. Podía leer sus estados de ánimo e intenciones. Este perro no tenía malas intenciones. En todo caso, parecía esperanzado, esperando algo. Walt se arrodilló en la nieve con las rodillas protestando y extendió la mano lentamente. El perro se inclinó hacia adelante y dejó que la mano de Walt le tocara la cabeza. El pelaje era suave a pesar de su aspecto salvaje, cálido bajo los dedos fríos de Walt. Desató el cordel y sacó la nota. El papel era barato, arrancado de un cuaderno de espiral, y la letra era temblorosa, escrita con un lápiz que había presionado con fuerza la página. Por favor, cuida de él. Es todo lo que tenía. Eso era todo. Sin nombre, sin explicación, sin firma, solo 7 palabras que cargaban con el peso de un mundo. Walt lo leyó de nuevo, con un nudo en la garganta.
Miró al perro, que le devolvió la mirada con esos ojos fijos y oscuros, y algo en el pecho de Walt se rompió. Este animal había sido todo para alguien. Alguien había amado a este perro lo suficiente como para asegurarse de que encontrara un hogar, incluso cuando se enfrentaba a su propio final. Walt conocía ese tipo de amor. Sabía lo que significaba tener algo precioso y saber que tenías que dejarlo ir. Vamos, dijo, con voz ronca. Se puso de pie, con dolor en las articulaciones, y abrió la puerta. El perro se levantó con elegancia y la atravesó, manteniéndose cerca de Walt mientras se dirigían hacia la casa. Se movía con dignidad, sin prisas, sin vacilar, con paso firme y seguro. Dentro, Walt llenó un gran cuenco con agua y lo dejó en el suelo de la cocina. El perro bebió profundamente. Luego se sentó sobre sus cuartos traseros y miró a Walt con lo que solo podía describirse como gratitud. Walt abrió la nevera, encontró unas sobras de roast beef de hacía 2 días y se las puso delante. El perro comió despacio, con cuidado, sin engullir como un animal hambriento, sino saboreando cada bocado. Walt sacó una silla y se sentó a la mesa de la cocina, con la nota aún en la mano. Estudió la letra, buscando pistas. Las letras temblaban, lo que sugería edad o enfermedad. El papel estaba gastado. Había sido doblado y desdoblado varias veces, como si el escritor hubiera trabajado mucho en esas 7 palabras. Él era todo lo que tenía. Walt entendía ese sentimiento demasiado bien. Después de la muerte de Emma, cuando los niños volvieron a sus vidas separadas, Walt sintió el vacío de esta casa presionándolo. Había considerado tener un perro, algo que le hiciera compañía, pero decidió no hacerlo. No quería cuidar de nada más que pudiera morir y dejarlo solo de nuevo. Ahora tenía a este animal, no invitado, pero de alguna manera necesario, llenando un espacio que Walt no había admitido que estuviera vacío. El perro terminó de comer y se sentó junto a la silla de Walt, apoyando su enorme cabeza en la rodilla de Walt. Su peso era sólido y real, y Walt notó que su mano se movía automáticamente para rascar al perro detrás de las orejas. ¿Cómo se supone que debo llamarte?, preguntó. El perro golpeó una vez el suelo con la cola. Walt lo pensó. El perro tenía el porte de algo noble, algo antiguo y sabio. Sus ojos tenían una profundidad que le recordaba a Walt a las propias montañas. Anciano paciente, conocedor de la madera, dijo Walt finalmente. ¿Te parece bien? La cola del perro volvió a golpear el suelo, esta vez con más fuerza. Y Walt sintió algo que no había sentido en meses, un pequeño destello de calidez en su pecho, como brasas revueltas en cenizas frías. Afuera, el invierno de Montana mantenía la tierra bajo su dominio, blanca, silenciosa e infinita. Pero dentro de la vieja granja, Walt Granger estaba sentado con la mano sobre la cabeza del perro, recordando las últimas palabras de un desconocido, y se preguntaba si tal vez, solo tal vez, así era como comenzaba la curación, no con grandes gestos o profundas revelaciones, sino con la simple presencia, con el peso de una cabeza leal sobre tus rodillas y la certeza de que algo, en algún lugar, todavía te necesitaba. Walt miró a Timber, y Timber le devolvió la mirada, y en ese momento se produjo entre ellos un entendimiento que no necesitaba palabras. Pasaron 3 días antes de que Walt se fijara en el collar. Había estado cuidando a Timber. El nombre se había quedado sin ninguna decisión consciente, y el perro se había adaptado a la rutina del rancho con una facilidad que le sorprendió. Timber seguía a Walt en las tareas matutinas, esperaba pacientemente junto al granero, mientras Walt cuidaba de los caballos, y se tumbaba junto a la estufa de leña por las tardes, mientras Walt fingía leer libros en los que no podía concentrarse. Fue durante una de esas tardes, con la luz del fuego proyectando sombras en la sala de estar, cuando Walt lo vio. Estaba acariciando distraídamente el cuello de Timber cuando sus dedos se topó con algo debajo del espeso pelaje, un collar de cuero, desgastado por el paso del tiempo, oculto bajo el pañuelo rojo. Walt metió los dedos debajo del pañuelo y encontró la hebilla. El collar era viejo, el cuero estaba agrietado y blando por los años de uso. Al desabrocharlo y llevarlo a la luz, vio unas letras grabadas en el cuero,
toscas pero deliberadas. JC, 2019, iniciales y una fecha. Hace 6 años, alguien llamado JC había marcado este collar, reclamando a este perro como suyo. Walt dio la vuelta al collar en su mano, estudiando cada detalle. El cuero era de buena calidad, tallado a mano con un patrón sencillo alrededor de los bordes. No procedía de una tienda de mascotas. Alguien lo había hecho, o lo había encargado especialmente, alguien a quien le importaba. Miró a Timber, que lo observaba con esos ojos oscuros y fijos. JC, dijo Walt en voz alta, ¿significa algo para ti? Timber golpeó el suelo con la cola una vez. Walt se levantó y se dirigió a la cocina, donde había guardado la nota en un cajón. La sacó, la extendió sobre la encimera y volvió a estudiar la temblorosa letra. Por favor, cuídalo. Es todo lo que tenía. Ahora tenía 2 pistas. No era mucho, pero era más que nada. Unas iniciales y una súplica. La pregunta que había estado rondando la mente de Walt desde aquella primera mañana se cristalizó en algo agudo y urgente. ¿Quién era JC? ¿Y qué había pasado para que renunciaran a su perro? Walter se dijo a sí mismo que solo estaba cuidando a Timber temporalmente hasta que pudiera encontrar a sus dueños. Pero al cabo de 3 días supo que eso era mentira. Estaba cuidando a Timber porque la casa se sentía menos vacía con el perro en ella, porque tener algo que cuidar le daba sentido a sus días. Aún así, el misterio lo atormentaba. Alguien había querido tanto a ese animal como para garantizar su seguridad incluso en los momentos más difíciles. Eso merecía un reconocimiento, merecía respuestas. A la mañana siguiente, Walt condujo hasta Millerville, la pequeña ciudad a 32 kilómetros al norte, donde hacía sus compras y sus gestiones bancarias. La camioneta traqueteaba por el camino de grava, con Timber sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza fuera de la ventana, a pesar del frío, con las orejas echadas hacia atrás por el viento. Millerville era el tipo de ciudad que el tiempo había olvidado en gran parte. Una calle principal con una tienda de comestibles, una ferretería, una cafetería y un puñado de otros negocios que apenas sobrevivían. La oficina de correos ocupaba un edificio de ladrillo en el centro del pueblo, y al lado estaba la oficina del sheriff. Walt aparcó delante de la oficina del sheriff y dejó a Timber en la camioneta, con las ventanillas entreabiertas. Dentro, la ayudante del sheriff, Karen Mills, estaba sentada detrás del mostrador trabajando en el papeleo. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y su rostro se suavizó al reconocerlo. «Walt», dijo poniéndose de pie, «me alegro de verte». Karen tenía unos 45 años, era originaria de Bozeman y se había incorporado al departamento hacía 5 años. Había sido muy amable durante la enfermedad de Emma. Había visitado a Walt varias veces después del funeral. Él agradecía que ella no fuera entrometida, que no le presionara. «Karen», dijo Walt asintiendo con la cabeza. Se acercó al mostrador y sacó el collar del bolsillo de su abrigo. «Tengo un problema. Espero que puedas ayudarme». Le explicó que había encontrado madera en su puerta, la nota y el collar con las iniciales. Karen escuchó con atención, prestando especial atención mientras él hablaba. «JC», repitió, cogiendo el collar y examinándolo. «Y encontraste al perro hace 3 días, el viernes por la mañana. Lo has tenido desde entonces, pero supongo que alguien lo estará buscando, o al menos debería saber que está a salvo». Karen se acercó a un archivador y sacó una carpeta. «Déjame comprobar las personas desaparecidas, a ver si hay alguna coincidencia reciente». Hojeó los papeles, frunció el ceño. Después de unos minutos, negó con la cabeza. «Nada en el último mes. Tampoco hay denuncias de perros desaparecidos, aunque la gente no siempre lo denuncia». «La nota», dijo Walt en voz baja, «la forma en que estaba escrita. No creo que esta persona haya desaparecido. Creo que ha fallecido». Karen lo miró a los ojos y ambos se comprendieron. «¿Crees que ha fallecido?» «Sí». Dejó el collar con cuidado. Eso lo complica todo. Si murió en casa, es posible que no lo sepamos. Si estaba solo, podrían pasar días o semanas antes de que alguien lo encontrara. Hizo una pausa. «Dijiste que el perro estaba específicamente en tu puerta, justo fuera, como si le hubieran dicho que fuera allí y esperara
así que quienquiera que lo dejara sabía dónde vivías. Conocía tu rancho. Walt no había pensado en eso. La idea le inquietaba, no le amenazaba, pero le desconcertaba. No tenía muchas visitas, no socializaba mucho incluso antes de que Emma muriera. ¿Quién lo conocía lo suficientemente bien como para confiarle su último deseo? Puedo hacer algunas llamadas, dijo Karen. Consultaré con el condado. Veré si ha habido alguna muerte reciente que encaje. Puede que tarde unos días. Se lo agradezco, dijo Walt. Cogió el collar, aún caliente por el contacto con las manos de Karen. Mientras tanto, me quedaré con el perro. No da ningún problema. Karen sonrió levemente. He oído que has estado bastante aislado allí. Quizás un poco de compañía no sea tan mala idea. Walt no respondió a eso, solo asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se marchó. Afuera Timber tenía el hocico pegado a la ventana de la camioneta y su aliento empañaba el cristal. Cuando Walt se subió, el perro movió la cola y Walt sintió esa misma pequeña calidez en el pecho, la que había estado tratando de no examinar demasiado de cerca. Condujeron hasta Morrison's Feed and Supply, a las afueras de la ciudad. Walt necesitaba comida para perros y los suministros adecuados si Timber iba a quedarse por mucho tiempo. Dentro de la tienda olía a grano y cuero, un aroma familiar y reconfortante. El viejo Jim Morrison estaba detrás del mostrador, con una sonrisa en su rostro curtido. Walt Granger, dijo Jim. ¿Cuánto tiempo, Jim? Walt cogió un carrito y se dirigió a la sección de perros. Eligió una bolsa grande de comida de calidad, algunos huesos de cuero crudo y un cuenco para el agua adecuado. Jim observó con interés cómo Walt descargaba todo en el mostrador. ¿No sabía que tenías un perro?, dijo Jim mientras cobraba los artículos. Es algo reciente, respondió Walt. Dudó un momento y luego sacó el collar. ¿Conoces a alguien por aquí con las iniciales JC? Quizá alguien que haya fallecido recientemente. Jim examinó el collar con expresión pensativa. Oh, repitió lentamente. No me suena de nada, pero lo pensaré. ¿Por qué lo preguntas? Walt le explicó lo de encontrar madera y lo de la nota. Jim escuchó con la atención de alguien que había vivido toda su vida en pueblos pequeños y que entendía que las historias importaban. Es algo muy serio, dijo Jim cuando Walt terminó. Que alguien confía así en ti, dijo mientras le devolvía el collar. Preguntaré discretamente. Si alguien sabe algo sobre un JC, te lo haré saber. Walt pagó los suministros y los cargó en la camioneta. Timber olisqueó la nueva bolsa de comida con aprobación y se dirigieron de vuelta al rancho. De camino a casa, pasaron por el viejo cementerio a las afueras del pueblo. Walt redujo la velocidad sin darse cuenta, con la mirada fija en las puertas de hierro y las lápidas de piedra que había más allá. Emma estaba enterrada allí, en una parcela junto a sus padres y abuelos. No había vuelto desde el funeral. Timber emitió un suave sonido, casi un gemido, y Walt se dio cuenta de que había detenido la camioneta por completo. Estaba parado al lado de la carretera mientras miraba fijamente las puertas del cementerio. Lo sé, dijo Walt en voz baja, sin saber muy bien si se lo decía al perro o a sí mismo. Debería visitarlo, pero puso la camioneta en marcha y siguió conduciendo. Algunas cosas aún estaban demasiado recientes, demasiado frescas. No estaba preparado para enfrentarse a algunas tumbas. De vuelta en el rancho, Walt descargó los suministros y le dio de comer a Timber de la bolsa nueva. El perro comió con su habitual dignidad y cuidado, y luego siguió a Walt fuera para las tareas de la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de dorado y naranja, y la temperatura bajaba rápidamente. Walt trabajó metódicamente, revisó el ganado, echó heno y rompió el hielo del abrevadero. Timber se mantuvo cerca, sin estorbar, pero presente, como una sombra sólida al lado de Walt. Había algo tranquilizador en ello, en tener a otro ser vivo compartiendo el trabajo. Esa noche, Walt se sentó a la mesa de la cocina con el collar y la nota extendidos ante él. JC, alguien ahí fuera, alguien que había llegado al final de su camino y tenía una última cosa que hacer: asegurarse de que su perro estuviera a salvo. Alguien que había elegido a Walt Granger, un ranchero afligido al que de alguna manera conocía,
para llevar esa carga? ¿Por qué él? Esa pregunta atormentaba a Walt más que el misterio de la identidad de JC. ¿Por qué esta persona, en su último acto, había decidido que Walt era la elección correcta? Timber se acercó y volvió a apoyar la cabeza en las rodillas de Walt, y éste acarició distraídamente las orejas del perro. Tu persona, dijo en voz baja, debía de ser alguien especial para criar a un perro como tú. Timber movió la cola una vez y con ese pequeño movimiento, Walt sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más profundamente sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de cuidar a un perro. Se trataba de honrar el último deseo de alguien, de ser testigo de una vida que había terminado tan sola que regalar a una mascota querida había sido la última opción. Walt aún no sabía quién era JC, pero iba a averiguarlo y cuando lo hiciera, se aseguraría de que su confianza no hubiera sido mal depositada. Afuera, la noche de Montana se cerraba, fría y clara, llena de estrellas. Adentro, Walt Granger estaba sentado con el perro de un desconocido y los secretos de un desconocido, y sintió por primera vez en meses que tenía un propósito. El teléfono sonó el domingo por la mañana mientras Walt freía unos huevos. Lo miró fijamente durante 3 tonos antes de contestar, sabiendo ya que sería uno de los niños. Ya nadie más llamaba. El número que aparecía en la pantalla lo confirmó. Sarah llamando desde Denver. Hola, dijo Walt Tennant, con el teléfono entre el hombro y la oreja, dio la vuelta en un huevo. Papá. La voz de Sarah transmitía esa tensión particular que siempre tenía cuando hablaba con él. Cuidadosa, mesurada, como si caminara sobre hielo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien, estamos bien. Una pausa. Solo quería saber cómo estabas. Ha pasado mucho tiempo. Desde Acción de Gracias, pensó Walt. Desde la discusión sobre el rancho, pero no lo dijo. Gracias por llamar. Otra pausa, esta vez más larga. Walt podía oír voces de fondo, quizás el marido de Sarah o los niños, su vida en Denver, plena y ajetreada, lejos de este valle. Papá, he estado pensando, dijo Sarah finalmente, en lo que hablamos sobre el rancho y sobre que estés allí solo. Walt apagó la cocina. Los huevos podían esperar. Sarah, solo escúchame, por favor. Su voz se suavizó. No estoy tratando de controlar tu vida, solo me preocupo. Es un lugar grande para una sola persona, especialmente en invierno. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes o te enfermas? Tengo 72 años, no 92. Puedo arreglármelas. Sé que puedes. Pero ¿por qué deberías hacerlo? Hay lugares agradables en la ciudad, papá. Comunidades donde tendrías gente a tu alrededor, donde no tendrías que hacer todo este trabajo todos los días. Walt miró por la ventana al granero, a las montañas más allá. 3 generaciones de Grangers habían trabajado esta tierra. El sudor de su abuelo estaba en el suelo. Las manos de su padre habían construido la mitad de estas estructuras. Las flores de Emma habían florecido en el jardín cada verano durante 40 años. Este es mi hogar, dijo en voz baja. Es demasiado para una sola persona. Quizás lo sea. Walt se sorprendió a sí mismo al estar de acuerdo. Pero es mío y yo lo administro. Sarah suspiró y Walt percibió la frustración en su voz. Ella tenía buenas intenciones, él lo sabía. Tenía miedo de perderlo, miedo de que muriera solo aquí, donde nadie lo encontraría durante días. Pero ella no entendía que irse sería una muerte diferente, un lento borrado de todo lo que había hecho que su vida valiera la pena. Tengo un perro, dijo Walt, cambiando de tema. Silencio al otro lado del teléfono. Pues tienes un perro. Un grandullón apareció en mi puerta hace una semana. Papá, es... Se detuvo, reconsiderando lo que iba a decir. Eso está bien, está muy bien. ¿Cómo se llama? Timber. Me alegro, dijo Sarah, y parecía que lo decía en serio. Me alegro de que tengas compañía. Hablaron durante unos minutos más, una conversación superficial sobre el tiempo, los hijos de Sarah y el trabajo. Cuando colgaron, Walt sintió la familiar mezcla de amor y frustración que su hija siempre le provocaba. Ella se preocupaba por él, nunca lo dudó, pero preocuparse y comprender no eran lo mismo.
Timber había estado tumbado junto a la estufa de leña durante la llamada. Ahora se acercó y se apretó contra la pierna de Walt, sólido y cálido, como si sintiera el impacto emocional de la conversación. «Eres bueno en eso», dijo Walt, rascándole detrás de las orejas, sabiendo cuándo la gente necesita tranquilidad. El huevo se había enfriado en la estufa. Walt se lo dio a Timber y se preparó unas gachas de avena. Mientras comía, pensó en las palabras de Sarah, en estar solo. Había estado solo estos últimos meses, aislado en su dolor. Pero tener a Timber allí había cambiado algo. Había abierto un espacio que no se había dado cuenta de que estaba cerrado. Después del desayuno, Walt se abrigó y salió con Timber a dar un paseo por la valla. La mañana era clara, pero muy fría, de esas en las que el aire parece agrietarse con la escarcha. Timber saltaba por la nieve con evidente alegría, protegido del frío por su espeso pelaje. Caminaron por el límite norte mientras revisaban los postes y el alambre de la valla, y Timber investigaba las huellas de conejos y ciervos. Era bueno moverse, bueno tener un propósito más allá de la supervivencia diaria de las tareas domésticas. Walt se dio cuenta de que había estado pasando los días desde la muerte de Emma como un fantasma, realizando acciones sin estar realmente presente. Timber se detuvo de repente, con las orejas erguidas, mirando fijamente algo en los árboles. Walt siguió su mirada, pero no vio nada, solo pinos cubiertos de nieve, sombras y juegos de luces. «¿Qué es?», preguntó Walt. Timber permaneció inmóvil durante un largo momento, luego se relajó y siguió caminando. Lo que había sentido había pasado o resultado inofensivo. Walt había notado esto en el perro. Timber estaba alerta sin estar nervioso, vigilante sin tener miedo. Eso sugería entrenamiento, o al menos una vida al aire libre, donde la conciencia significaba supervivencia. ¿Quién había criado a este perro? ¿Quién era JC? ¿Y qué tipo de vida habían vivido juntos? Estas preguntas acompañaron a Walt mientras terminaban de revisar la valla y regresaban al rancho. Aún no había tenido noticias del ayudante del Sheriff Mills. Jim Morrison tampoco había dicho nada sobre nadie que coincidiera con esas iniciales. El rastro se había enfriado y tal vez seguiría así. Tal vez JC seguiría siendo un misterio, un fantasma definido solo por su último acto de amor. De vuelta en la casa, Walt pasó la tarde haciendo papeleo, las cuentas del rancho, las facturas, la interminable carga administrativa que supone mantener una propiedad en funcionamiento. Timber yacía en el suelo junto al escritorio, suspirando de vez en cuando, como hacen los perros cuando estaban perfectamente contentos. Emma solía ayudarle con este trabajo. Tenía facilidad para los números y veía patrones en las cuentas que a Walt se le escapaban. Sin ella, todo le llevaba el doble de tiempo y le parecía la mitad de preciso. Se sorprendió a sí mismo, empezando a pedirle su opinión sobre una factura de pienso. De hecho, se giró hacia su silla vacía antes de acordarse. El dolor le golpeaba en oleadas como esa, inesperadas y agudas. Estaba bien durante horas, incluso días, y luego algo pequeño, un olor, un sonido, el ángulo de la luz a través de una ventana, la traía de vuelta tan vívidamente que casi podía oír su voz. Y entonces ella se iba de nuevo, y la pérdida era tan reciente como el día en que murió. Timber se levantó y se acercó a Walt, apoyando la cabeza en su regazo. El peso y el calor de su cabeza anclaron a Walt, alejándolo del borde del dolor. «Haces eso muy a menudo», dijo Walt con voz ronca. «Apareces justo cuando te necesito». Esa tarde, mientras el sol se ponía y la temperatura bajaba en picado, Walt encendió el fuego y se acomodó en su sillón de lectura, con un libro que llevaba semanas intentando terminar. Timber se tumbó en el suelo cerca de él, respirando profunda y uniformemente. Walt se encontró mirando al perro en lugar de leer. Había algo casi humano en las expresiones de Timber, en la forma en que movía las cejas y sus ojos seguían el movimiento. No era solo un animal bien entrenado. Era un compañero, un amigo que había sido criado con amor y atención. JC lo había abandonado todo. Su compañía, su rutina diaria, su conexión para garantizar la seguridad de Timber. ¿Qué tipo de desesperación llevaba a una persona a eso? ¿Qué tipo de soledad?
Walt dejó el libro a un lado y volvió a sacar la nota. Las había leído tantas veces que se las sabía de memoria, pero aún así estudió las palabras, buscando algo que se le hubiera escapado. Por favor, cuida de él. Es todo lo que tenía. Todas las palabras tenían peso. No una de las cosas que tenía, sino todas. Todo. La suma total de lo que importaba en la vida de JC había sido este perro, y confiaban en Walt, un extraño por lo que Walt sabía, para honrar eso. Era una confianza que Walt encontraba a la vez humilde y agobiante. Pensó en lo que Sarah había dicho sobre estar solo, sobre las comunidades y la compañía. Quizás JC había vivido como Walt, aislado y autosuficiente, hasta que llegó el final y no había nadie a quien llamar, ninguna familia en la que apoyarse. Solo un perro y una necesidad desesperada de asegurarse de que estuviera a salvo. Walt miró a Timber, que le devolvió la mirada con esos ojos oscuros y firmes. «Haré lo correcto por ti», dijo Walt en voz baja. «Tu persona, fuera quien fuera, me aseguraré de que su confianza no haya sido en vano». Timber golpeó 2 veces el suelo con la cola. Y fuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas y gimiendo a través de los aleros. El invierno de Montana lo tenía todo bajo su control, frío e implacable. Pero dentro de la vieja granja, el calor se mantenía firme. El fuego crepitaba, un perro dormía y un hombre que había estado a la deriva se encontraba de nuevo atado a un propósito. Atado por una promesa a un desconocido al que nunca había visto el martes, Walt encontró la fotografía mientras limpiaba todo el armario. Llevaba meses evitando esta tarea, pero Timber había conseguido de alguna manera sacar el viejo abrigo de invierno de Emma, y Walt decidió que era hora de ordenar las cosas. Había estado viviendo rodeado de las pertenencias de Emma como si fueran piezas de museo, temeroso de tocarlas, temeroso de que mover cualquier cosa borrara por completo su presencia. La fotografía se había caído del bolsillo del abrigo, una Polaroid descolorida y arrugada. Walt y Emma, probablemente hace 40 años, de pie frente al granero durante su construcción. Emma llevaba vaqueros y una de las camisas de franela de Walt, el pelo recogido y un martillo en la mano. Walt estaba a su lado, más joven, más fuerte, sonriendo a la cámara con una naturalidad que ahora apenas reconocía. Recordaba aquel día. Llevaban casados 5 años, todavía se estaban conociendo, todavía estaban construyendo su vida juntos. Michael era un niño pequeño y dormía la siesta en la casa. Sarah aún no había nacido. El granero había sido un proyecto de Walt, algo que estaba decidido a construir con sus propias manos, como había hecho su padre. Emma había insistido en ayudar. Había mezclado el cemento, sujetado las tablas mientras Walt clavaba los clavos, trabajado a su lado hasta que se le llenaron las manos de ampollas. Más tarde, bromeaba diciendo que el granero se mantenía en pie porque ella había estado allí para evitar que Walt tomara atajos. Él nunca admitió que ella tenía razón, pero ambos sabían que así era. Walt se sentó en el suelo del armario con la fotografía en la mano y sintió que el tiempo se derrumbaba a su alrededor. Esa joven pareja de la foto tenía toda la vida por delante, los años buenos y los malos, los hijos que crecerían y se irían, las tranquilas mañanas tomando café, la acumulación gradual de una historia compartida que convertía a 2 personas en una sola unidad. Y ahora Emma se había ido, Walt era viejo y el granero seguía en pie. Timber se acercó y se sentó a su lado, acurrucándose contra él. Walt le mostró la fotografía, sabiendo que el perro no podía entenderlo, pero necesitando compartirlo de todos modos. «Esa es Emma», dijo en voz baja. «Mi esposa. Era terca e inteligente y nunca me dejaba sentir lástima por mí mismo». Su voz se quebró. «La extraño todos los días». Timber se apoyó con más fuerza contra el costado de Walt, y Walt rodeó con un brazo el grueso cuello del perro, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo cambiante. Después de un rato, Walt se puso de pie, con las rodillas protestando, y colocó la fotografía sobre la repisa de la chimenea del salón. Emma merecía estar a la vista, formar parte de la casa de nuevo, en lugar de estar escondida. Miró su rostro joven, su propio rostro joven, y sintió que algo cambiaba en su interior. No era que el dolor disminuyera, sino que su relación con él cambiaba.
Quizás era hora de dejar de vivir en un museo. Quizás Emma hubiera querido que siguiera adelante, que volviera a dejar entrar la vida. Esa tarde, llamó la ayudante del Sheriff Mills. Walt, tengo algo, dijo. Puede que no sea nada, pero vale la pena comprobarlo. Hubo una muerte hace unas 6 semanas cerca de Bear Grass Creek. Un hombre llamado Joseph Carver vivía solo en una cabaña. El forense dictaminó que se trataba de una muerte por causas naturales, un fallo cardíaco. Tenía 78 años. Joseph Carver, JC. Walt apretó el teléfono con fuerza. ¿Alguien reclamó el cuerpo? No. Los familiares más cercanos figuran en el expediente. El condado se encargó del entierro. Pero aquí está la cuestión. El agente que acudió al lugar señaló en su informe que no había ningún perro en la escena, pero que había cuencos para perros y una correa. Pensaron que tal vez el perro se había escapado. ¿Dónde está la cabaña? A unos 24 kilómetros al noroeste de tu casa. En las colinas. Es un lugar remoto. No hay vecinos en kilómetros a la redonda. Puedo darte indicaciones si quieres echarle un vistazo. Walt anotó la información con la mano firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Gracias, Karen. Avísame de lo que descubras. Después de colgar, Walt se quedó de pie en la cocina, mirando la nota que había sobre la encimera. Joseph Carver, un hombre que había vivido solo, había muerto solo, y en sus últimas horas o días, había conseguido garantizar la seguridad de su perro. Había conseguido de alguna manera llevar a Timber hasta la verja de Walt. Pero, ¿cómo? Si Carver estaba muriendo, si vivía a 24 kilómetros de distancia, ¿cómo había conseguido llevar a Timber al rancho? Walt miró a Timber, que estaba sentado observándolo con esos ojos inteligentes. Lo hiciste a pie, ¿verdad? Te dijo a dónde ir y caminaste 24 kilómetros en pleno invierno para llegar aquí. Timber movió la cola una vez y Walt sintió un nudo en la garganta. La lealtad que eso requería, el adiestramiento y la confianza. Era el resultado de años de compañerismo entre el hombre y el perro, años de construir una relación tan fuerte que incluso en el lecho de muerte, Carver sabía que Timber seguiría su última instrucción. Walt decidió visitar la cabaña al día siguiente. Necesitaba ver dónde había vivido Carver. Necesitaba comprender quién había sido ese hombre. Pero primero tenía que hacer las tareas de la tarde y con el nuevo conocimiento pesando en su pecho. El trabajo se sentía diferente, se sentía como una preparación para algo. Aunque Walt no sabía decir qué, él y Timber salieron al frío. El ganado necesitaba heno. Los caballos necesitaban cuidados, y el trabajo le daba a Walt algo concreto que hacer con las manos, mientras su mente procesaba lo que había aprendido. Mientras Walt esparcía heno en el pastizal, pensaba en los hombres solitarios y en las decisiones que tomaban. Garver había vivido solo por elección o por circunstancias. Había construido una vida en las montañas, con solo un perro como compañía. Cuando llegó el final, no tenía a nadie a quien llamar, ninguna familia que se ocupara de los trámites, solo un perro al que quería y la necesidad de asegurarse de que sobreviviera a él. ¿Cómo había sabido Carver lo de Walt? Esa pregunta le preocupaba más que ninguna otra. Que él supiera, nunca se habían conocido. Sus ranchos no estaban cerca, pero Carver había confiado específicamente en Walt. De alguna manera sabía que Walt cuidaría de Timber. De vuelta en casa, Walt preparó la cena. Estofado de venado con carne del congelador y pan de la tienda. Dio de comer a Timber y luego se sentó a la mesa con su propio cuenco, comiendo lentamente mientras el perro descansaba a sus pies. La fotografía de Emma lo observaba desde la repisa de la chimenea. Walt se encontró hablando con ella como había hablado con su silla vacía durante meses. Hay un hombre al que nunca conocí que me confió a su perro, dijo. Joseph Carver vivía cerca de Bear Grass Creek y murió solo. Mañana iré a ver su casa. Intentaré averiguar por qué me eligió a mí. La fotografía no respondió, pero en su mente, Walt podía oír la voz de Emma. Quizás vio algo en ti que tú no puedes ver en ti mismo. Ver en ti mismo. Emma siempre había creído que Walt era mejor de lo que él pensaba, más amable, más fuerte, más capaz. Había pasado 40 años intentando que él se viera a sí mismo a través de sus ojos. Walt nunca lo había conseguido del todo,
pero amaba por intentarlo. Recogió los platos de la cena y se sentó en su silla junto al fuego. Timber se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Walt, y se quedaron así durante mucho tiempo. El hombre y el perro, ambos cargando con los fantasmas de las personas que habían amado, ambos tratando de averiguar cómo seguir viviendo cuando el mundo parecía más pequeño y frío de lo que solía ser. Mañana iremos a ver de dónde vienes, dijo Walt en voz baja. Quizás encontremos algunas respuestas. Timber golpeó el suelo con la cola, y fuera, el viento volvió a arreciar, llevando nieve contra las ventanas. El invierno en Montana era una estación larga y dura, pero Walt había vivido suficientes como para saber que la primavera siempre acababa llegando. Solo había que aguantar, mantener el fuego encendido y confiar en que el frío no duraría para siempre. Miró la fotografía de Emma, su sonrisa juvenil y sus manos hábiles, y luego al perro acurrucado contra su pierna, y sintió algo parecido a la gratitud. Por primera vez desde la muerte de Emma, Walt no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo de nuevo, impulsado por un propósito y el peso de la confianza de otra persona. Joseph Carver le había dado eso, le había dado una razón para levantarse, para buscar respuestas, para conectarse con el mundo más allá de su dolor. Era un regalo extraño de un desconocido, pero Walt empezaba a comprender que los mejores regalos solían serlo. El camino hacia la cabaña de Joseph Carver apenas era un camino. La camioneta de Walt rebotaba sobre surcos helados y rocas expuestas, subiendo por las colinas entre pinos y álamos. La nieve era profunda allí, intacta excepto por las huellas de los animales. Timber se sentó en el asiento del pasajero, alerta y observando como si reconociera la ruta. «¿Te acuerdas de esto, verdad?», dijo Walt, bajando por este camino. Timber emitió un suave sonido, no del todo un gemido, y Walt se inclinó para rascarle detrás de las orejas. El perro tenía que haber hecho este viaje solo, caminando a través del frío invernal para llegar al rancho de Walt. La idea de que Timber hubiera seguido la última orden de su dueño con absoluta fe le partía el corazón a Walt. La cabaña apareció después de 40 minutos de conducción, escondida en un pequeño claro con las montañas elevándose abruptamente detrás de ella. Era una estructura sencilla, una sola habitación con un altillo construido con troncos y relleno de musgo. Un pequeño porche se extendía frente a la cabaña y junto a él había un cobertizo para leña y herramientas. No había cables eléctricos ni postes telefónicos. Era la vida rural en su forma más básica. Walt aparcó y salió del coche, con Timber inmediatamente a su lado. El frío aquí arriba era más intenso que en el valle, y el aire más enrarecido. Todo estaba en silencio. Ese tipo de silencio profundo que solo el invierno en las montañas puede producir. La puerta de la cabaña no estaba cerrada con llave. Walt la empujó y entró, seguido de cerca por Timber. El interior estaba ordenado, casi austero. En una esquina había una estufa de leña fría, una cama estrecha cuidadosamente hecha, una mesa y una silla junto a la ventana, estanterías alineadas en una pared con libros y suministros. Todo estaba ordenado, el espacio de alguien que vivía deliberadamente, que había reducido su vida a lo esencial. Pero también era claramente el hogar de alguien que había vivido con un perro. Junto a la estufa había una cama grande, gastada pero limpia. Junto a la puerta había cuencos de agua y comida. Una correa colgaba de un gancho. Las fotografías clavadas en la pared mostraban al perro a diferentes edades. De cachorro, de joven en verano y en invierno, siempre con las montañas al fondo. Walt caminó lentamente por la habitación, observándolo todo. Joseph Carver había vivido aquí solo, con el perro como única compañía. Los libros de las estanterías eran prácticos, sobre supervivencia en la naturaleza, rastreo, recolección de alimentos, mezclados con novelas de bolsillo gastadas. No había televisión ni radio que Walt pudiera ver, solo el silencio de las montañas y la compañía de un perro leal. Sobre la mesa había un diario, encuadernado en cuero y grueso. Walt dudó, sintiéndose como un intruso, pero había venido en busca de respuestas. Se sentó en la única silla y abrió el diario. La letra coincidía con la nota,
la misma escritura cuidadosa y temblorosa. Las entradas se remontaban a años atrás, esporádicas al principio, luego más regulares. Walt pasó a las páginas más recientes y comenzó a leer. 10 de diciembre. El frío ha llegado temprano este año. Timber y yo hemos caminado hoy por la cresta. Se está haciendo mayor, se mueve un poco más lento, pero sigue siendo fuerte. Estoy agradecido por cada día que pasamos juntos. 18 de diciembre. El dolor en el pecho ha empeorado. Sé lo que significa. No tengo miedo de morir, pero sí de dejar solo a Timber. Se merece algo mejor que morir lentamente de hambre aquí cuando yo ya no esté. Walt apretó el diario con fuerza. Siguió leyendo. 22 de diciembre. He estado pensando en qué hacer. Hay un ranchero en el valle. Walt Granger. Nunca lo he conocido, pero lo he visto desde lejos. Me recuerda a mi padre. Sólido, confiable, el tipo de hombre que cumple su palabra. A veces he observado su rancho con binoculares. Tiene una buena extensión de tierra, trata bien a sus animales. Perdió a su esposa no hace mucho. Creo que entiende el dolor. Walt dejó de respirar. Carver lo había estado observando, no de forma amenazante, sino como un hombre que busca respuestas, que busca a alguien de confianza. 28 de diciembre. He decidido que, cuando llegue el momento, enviaré a Timber con Walt Granger. He entrenado a Timber durante años. Obedece órdenes y sabe recorrer largas distancias. Ataré la nota a su collar y él se irá. Son 15 metros, pero Timber puede hacerlo. Es fuerte e inteligente. Encontrará el rancho y Walt cuidará de él. Tengo que creerlo. Walt pasó la página, con la vista borrosa. 3 de enero. El dolor es constante ahora. Sé que no me queda mucho tiempo. He escrito la nota y la he atado al collar de Timber. Lo he acompañado hasta el límite de la propiedad y le he indicado que se dirija hacia el valle. Le he dicho, ve con Walt, y él me ha mirado como si lo entendiera. Creo que sabía que era un adiós. No quería irse, pero confiaba en mí. Así son los perros. Confían plenamente en ti, incluso cuando eso les rompe el corazón. Lo vi adentrarse entre los árboles. Miró atrás una vez y yo le dije adiós con la mano. Entonces desapareció. Entré en casa y esperé. Espero que lo consiga. Espero que Walt sea el hombre que creo que es. El diario terminaba ahí. 3 de enero, hace 6 semanas. 2 días después, Timber había aparecido en la puerta de Walt. 2 días caminando por las montañas invernales, siguiendo la orden de un hombre moribundo. Walt se sentó en la silla, con el diario en las manos, y sintió todo el peso de lo que Carver había hecho. Había alejado lo único que le importaba. Había muerto solo para garantizar la supervivencia de Timber y había elegido a Walt, un extraño al que solo había observado desde la distancia, para llevar la carga de esa confianza. Timber se había subido a su vieja cama cerca de la estufa y se había acurrucado en un lugar familiar. Walt observó al perro y vio cómo los ojos de Timber recorrían la cabaña, asimilando el espacio que había sido su hogar. Te quería mucho, dijo Walt en voz baja. A tu persona, te quería lo suficiente como para dejarte marchar. Timber golpeó la cama con la cola una vez y Walt vio la comprensión en esos ojos oscuros. Los perros también sentían pena. Lloraban las pérdidas y recordaban el amor. Walt se levantó y exploró la cabaña más a fondo. En una caja de madera debajo de la cama encontró fotografías antiguas de la juventud de Carver. Había una foto de boda. Carver y una mujer con ropa formal, ambos sonriendo. Luego, fotos de la misma mujer con Carver en diversos escenarios a lo largo de varios años. Después, nada. La mujer desapareció de las fotos. Walt lo entendió. Carver también había perdido a alguien. Quizás por eso había venido a las montañas. Por eso había elegido la soledad. Cada uno llevaba su dolor de manera diferente. En la misma caja, Walt encontró documentos del servicio militar. Joseph Carver, veterano del ejército estadounidense en Vietnam, licenciado con honores. 2 corazones púrpura. Este había sido un hombre que había servido, que había visto cosas que probablemente le dificultaban la vida civil. Las montañas le habían dado paz y la madera le había dado un propósito. Walt tomó el diario,
teniendo cuidado de envolverlo en su abrigo para protegerlo del frío. Lo leería completo, aprendería más sobre el hombre que había confiado en él. Le parecía importante conocer a Joseph Carver, comprender su vida más allá del último acto desesperado que había llevado la madera a la puerta de Walt. Antes de irse, Walt se paró en el centro de la cabaña y habló en voz alta, sintiéndose tonto, pero necesitando decirlo de todos modos. Lo tengo, le dijo Walt a la habitación vacía, al fantasma de Joseph Carver. Está a salvo y bien cuidado. Has tomado una buena decisión. Haré lo correcto por él. La cabaña estaba en silencio, pero Walt sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, como si algo hubiera sido reconocido y aceptado. Afuera, Walt cargó la madera en el camión. El perro miró hacia la cabaña mientras se alejaban. Y Walt se preguntó qué recordaban los animales, qué entendían sobre los finales y los nuevos comienzos. El viaje de regreso al rancho fue tranquilo. La mente de Walt repasaba todo lo que había aprendido. Joseph Carver había sido un hombre parecido a Walt, un veterano, un viudo, alguien que había encontrado consuelo en el trabajo sencillo y en la compañía de un animal leal. Había vivido deliberadamente y había muerto solo, pero se había asegurado de que su último acto fuera uno de amor. Esa noche, Walt se sentó junto al fuego con el diario de Carver y lo leyó de principio a fin. Las primeras entradas eran escasas, observaciones sobre el tiempo, los animales que veía, el trabajo que hacía. Pero a medida que pasaban los años, las entradas se volvían más personales. Carver escribía sobre su difunta esposa, sobre la guerra, sobre la paz que había encontrado en las montañas. Escribió sobre cómo consiguió madera cuando era un cachorro, sobre cómo lo entrenó, sobre la tranquila compañía que lo había sostenido durante años de soledad, y escribió sobre cómo observaba a Walt desde lejos, sobre cómo veía un alma gemela en la forma en que Walt trabajaba en su rancho, la forma en que se movía por el mundo después de la muerte de Emma. Está de duelo como yo lo estuve. Una entrada decía, pero él tiene algo que yo no tenía. Tierra que importa, un legado que mantener. Aún no está perdido. Quizás cuidar la madera le ayude a encontrar el camino de vuelta. Walt cerró el diario con un nudo en la garganta. Joseph Carver lo había visto de verdad desde la distancia, a través de unos prismáticos y a través de kilómetros de montaña. Había comprendido el dolor de Walt y lo había elegido no a pesar de su dolor, sino precisamente por él. Era una confianza de lo más profunda, y Walt sintió su peso sobre sus hombros como una obligación sagrada. Walt pasó la semana siguiente leyendo el diario de Carver por las tardes, conociendo la vida del hombre poco a poco. Joseph Carver había crecido en la zona rural de Oregón, se había alistado en el ejército a los 19 años y había servido 2 veces en Vietnam. Conoció a su esposa Margaret en un hospital de veteranos donde ella trabajaba como enfermera. Se casaron en 1972, se mudaron a Montana en 1975 y compraron un terreno cerca de Beargrass Creek. Habían planeado construir una vida juntos en las montañas, lejos del ruido y el caos del mundo. Entonces Margaret murió en 1981, de un aneurisma, repentino y despiadado. Carver tenía 41 años y su esposa 38. Las entradas del diario de aquella época eran breves y crudas, el dolor reducido a lo esencial. Tras la muerte de Margaret, Carver dejó de escribir durante casi 10 años. Cuando retomó el diario, el tono había cambiado. Carver escribía sobre la soledad, sobre encontrar la paz en las pequeñas cosas, la forma en que la luz se movía a través de los árboles, el sonido del viento en el cañón, el fiable cambio de las estaciones. Y luego, en 2019, escribió sobre la llegada de un cachorro. Un ganadero del valle vendía cachorros de pastor de Anatolia. Conduje hasta allí y elegí uno, el más tranquilo de la camada, con mirada firme y boca suave. No había tenido un perro desde que era niño, pero creo que es el momento. Este lugar es demasiado tranquilo. Un hombre necesita algo a lo que cuidar. Walt sonrió al leerlo. Entendía ese impulso, la necesidad de algo vivo y cálido que llenara el vacío. Timber había sido el camino de Carver de vuelta al mundo, al igual que Timber se estaba convirtiendo en Walt's.
El diario detallaba el adiestramiento de Timber, su crecimiento desde cachorro hasta perro adulto. Carver había sido paciente y constante, construyendo una relación basada en la confianza y la rutina. El perro le había dado un propósito a Carver, lo había sacado de sí mismo, y ahora Timber estaba haciendo lo mismo por Walt. El sábado por la mañana, Walt decidió hacer algo que había estado considerando desde que leyó el diario. Fue a su taller, un pequeño edificio detrás del granero, donde guardaba herramientas y equipos. Timber lo siguió como siempre, acomodándose cerca de la estufa de leña mientras Walt buscaba materiales. Walt encontró un trozo de tabla de pino, lisa y limpia, y la llevó a su banco de trabajo. Pasó la mañana cortando y lijando, dando forma a la madera para convertirla en una sencilla lápida. Luego, utilizando una herramienta para grabar madera que no había tocado en años, grabó cuidadosamente unas letras en la superficie. Joseph Carver, veterano del ejército estadounidense, 1944-2025. Amaba. Bueno, no era mucho, pero le pareció lo correcto. Carver merecía ser recordado. Merecía más que un entierro en el condado sin lápida. Walt pensaba llevar la placa a la cabaña y colocarla en un lugar visible. Era un pequeño gesto, pero Walt había aprendido que los pequeños gestos solían ser los más significativos. Mientras trabajaba, Walt pensó en el legado, en lo que las personas dejaban atrás cuando morían. Carver había dejado madera, un diario lleno de observaciones tranquilas y una sabiduría dura. Emma había dejado el rancho, el jardín que había cuidado, el recuerdo de su risa en cada habitación. ¿Qué dejaría Walt? ¿Qué recordaría la gente de él? La pregunta no tenía una respuesta fácil, pero, por primera vez en meses, Walt quería averiguarlo. Quería volver a ser importante, hacer algo más que simplemente sobrevivir. Esa tarde, Walt llamó a Michael a Seattle. Su hijo respondió al tercer tono, sorprendido. «Papá, ¿va todo bien?» «Todo va bien», dijo Walt. «Solo quería llamarte, ver cómo estabas». Hubo una pausa, como si Michael estuviera recalibrando sus expectativas. «Estoy bien, el trabajo me tiene muy ocupado, pero todo va bien». «Los niños están bien». Emma acaba de entrar en el cuadro de honor. Emma, llamada así en honor a su abuela. Walt sintió como una sensación de calidez se extendía por su pecho. «Eso es maravilloso. Dile que estoy orgulloso de ella». «Lo haré». Otra pausa. «¿Cómo estás, papá? ¿De verdad?» Walt miró a Timber, que yacía junto a la estufa de leña, y al marcador que había hecho y al diario sobre la mesa. «Estoy mejor», dijo con sinceridad. «Tengo un perro, un grandullón llamado Timber. Es buena compañía». Sarah lo mencionó. «Me alegro de que hablaran durante 20 minutos más de lo que habían hablado en años». Michael contó historias sobre los niños, sobre proyectos de trabajo y reparaciones en casa. Walt se encontró relajándose en la conversación, haciendo preguntas, participando de verdad en lugar de simplemente aguantar. Cuando colgaron, Walt se sintió más ligero, como si se hubiera aflojado un nudo en lo más profundo de su ser. Al día siguiente, Walt y Timber volvieron a la cabaña. La carretera le resultaba familiar ahora, las montañas menos intimidantes. En la cabaña, Walt colocó la placa en un poste cerca del porche, donde fuera visible para cualquiera que pasara por allí. No era gran cosa, pero honraba a Carver. Reconocía que su vida había importado. De pie en el frío, Walt volvió a hablar en voz alta. «Lo hiciste bien, Joseph. Criaste a un buen perro y confiaste en la persona adecuada. Espero que hayas encontrado la paz». Timber se sentó a su lado, paciente y tranquilo, y Walt sintió la presencia tanto del hombre que había perdido como del hombre que nunca había conocido, Emma y Joseph Carver, dos personas que habían moldeado su vida de diferentes maneras. De vuelta en el rancho esa noche, Walt abrió la cesta de costura de Emma por primera vez desde su muerte. Dentro había proyectos a medio terminar, retales de tela, agujas e hilo. A Emma le encantaba hacer colchas y había confeccionado mantas para todas las ocasiones importantes. Nacimientos, bodas, aniversarios. Sus manos eran hábiles y pacientes y cosían los retales para crear algo hermoso.
Walt no sabía hacer colchas, pero revisó cuidadosamente la cesta, tocando las telas que Emma había elegido. Encontró un proyecto en el que ella había estado trabajando antes de enfermar gravemente. Un patrón sencillo en tonos azules y verdes. Quizás Walt pensó que podría terminarlo. Quizás podría aprender, podría crear algo que honrara su memoria. La idea le pareció acertada. No quedarse estancado en el dolor, sino honrarlo. No conservar todo exactamente como estaba, sino construir algo nuevo a partir de lo que quedaba. Esa noche, Walt se sentó junto al fuego con el diario de Carver una vez más, leyendo de nuevo las últimas entradas. Un pasaje le impactó especialmente. He aprendido que el amor no consiste en aferrarse. Se trata de saber cuándo soltar y confiar en que lo que has construido juntos perdurará. Margaret lleva 40 años muerta, pero todavía la llevo conmigo, no como un peso, sino como una luz. Ella me enseñó a vivir con delicadeza, a ver la belleza en las pequeñas cosas. Eso no termina porque ella lo haya hecho. Y Timber, cuando llegue mi hora también tendré que dejarlo ir. Dolerá, pero el amor siempre duele cuando es real. El dolor es la prueba de que algo importaba. Walt cerró el diario y miró a Timber, que dormía plácidamente junto al fuego. El dolor que describía Carver. Walt lo sentía por Emma todos los días, pero tal vez Carver tenía razón. Quizás el dolor era la prueba de algo sagrado, algo que la muerte no podía disminuir. Pensó en la lápida que había hecho, en la llamada telefónica con Michael, en la cesta de costura que por fin estaba listo para abrir. Eran pequeños pasos, pero eran pasos adelante. Durante meses Walt había estado paralizado, incapaz de superar la muerte de Emma. Ahora, gracias a la confianza de un desconocido y a la lealtad de un perro, estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Afuera la nieve comenzaba a caer, suave y silenciosa. Dentro, el fuego ardía cálido, y Walt se sentó en su silla con la mano sobre la cabeza de Timber, sintiéndose conectado a algo más grande que su propio dolor. Formaba parte de una cadena de personas que habían amado y perdido, que habían construido vidas y dejado legados, que confiaban en otros para llevar adelante lo que ellos mismos no podían terminar. Joseph Carver había confiado en Walt, y Walt estaba descubriendo que era digno de esa confianza. Más que eso, estaba descubriendo que quería hacerlo, que quería ser importante, que quería construir algo significativo con los años que le quedaban. Gracias, susurró Walt, sin saber muy bien si se lo decía a Carver o a Emma, a Timber o al universo mismo. Pero la gratitud era real y se instalaba cálida en su pecho. Y por primera vez desde la muerte de Emma, Walt sintió algo parecido a la esperanza. La ayudante del sheriff Karen Mills llamó un miércoles por la tarde. Su voz transmitía un tono de emoción que Walt rara vez había oído en ella. Walt, he encontrado algo. ¿Puedes venir al pueblo? Es sobre Joseph Carver. Walt condujo con Timber y su curiosidad aumentaba con cada kilómetro. En la oficina del sheriff, Karen lo recibió en la puerta con un sobre de Manila en la mano. El condado estaba cerrando el expediente de Carver, le explicó, y lo llevó a una habitación trasera. Hicieron un inventario de sus efectos personales, lo poco que había. La mayor parte había sido desechada, pero encontraron esta caja de fotografías en su cobertizo. El empleado iba a tirarlas, pero me las enseñó primero, y vi algo que tienes que ver. Abrió el sobre y sacó varias fotografías, extendiéndolas sobre la mesa. La mayoría mostraban escenas que Walt reconocía de la cabaña. Timber de cachorro, paisajes de montaña, el cambio de estaciones. Pero una fotografía llamó la atención de Walt. Mostraba a dos jóvenes con uniformes militares, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara. La foto era antigua, los colores estaban desvaídos, pero Walt reconoció a uno de los hombres inmediatamente. Era su padre, Richard Granger, con un aspecto increíblemente joven, tal vez de 20 años. El otro hombre era Joseph Carver. Walt cogió la fotografía con manos temblorosas. En el reverso, con tinta descolorida, ponía Rick y Joe, Fort Benning, 1963. Tu padre y Carver sirvieron juntos, dijo Karen en voz baja.
Revisé los registros militares después de ver esto. Estuvieron en la misma unidad durante el entrenamiento básico y la escuela de infantería. Ambos fueron enviados a Vietnam, aunque en diferentes momentos. Walt miró fijamente la fotografía, con la mente acelerada. Su padre había conocido a Joseph Carver. Habían sido amigos, compañeros de armas, y Walt nunca lo había sabido. Hay más, dijo Karen, sacando otra fotografía. En esta aparecía el padre de Walt, ahora mayor, de pie delante de la casa del Rancho Granger. La foto estaba fechada en 1978 en el reverso. Creo que Carver visitó a tu padre después de la guerra. Creo que se mantuvieron en contacto. Walt sintió que le fallaban las piernas. Se dejó caer pesadamente en una silla. Mi padre nunca lo mencionó. Nunca dijo una palabra sobre un amigo llamado Joseph Carver. ¿Tu padre hablaba mucho de la guerra? No. La voz de Walt era áspera. Nunca hablaba de ello. Decía que esa parte de su vida había terminado. No tenía sentido sacarla a relucir. Su padre había fallecido en 1995, hacía 30 años. Un derrame cerebral, repentino y definitivo. Walt tenía entonces 47 años y ya dirigía el rancho con Emma. Su padre había sido un hombre duro, no cruel, pero tampoco expresivo. Había demostrado su amor a través del trabajo, enseñando a Walt a reparar vallas, curar al ganado y leer el tiempo. Las palabras habían sido escasas entre ellos. Ahora Walt se preguntaba qué más había quedado sin decir. Karen sacó una fotografía más, y ésta le cortó la respiración a Walt. Mostraba a su padre y a Joseph Carver, ahora ambos mayores, de pie junto a una valla que Walt reconoció. El límite norte del Rancho Granger. Ambos miraban a la cámara, ambos sonreían levemente. En el reverso, última visita, 1994. Esta fue tomada un año antes de que tu padre falleciera. Karen dijo que Carver debió de haberlo visitado. Walt trató de recordar 1994, trató de recordar a extraños en el rancho, pero los años se le habían difuminado. Había estado muy ocupado ese año. Michael acababa de terminar la universidad. Sarah estaba en el instituto. El padre de Emma había estado enfermo. El rancho había exigido una atención constante. ¿Alguien había visitado a su padre ese año? Walt no podía decirlo con certeza. ¿Por qué no me lo dijo?, dijo Walt en voz baja. ¿Por qué ninguno de los dos me lo dijo? Karen se sentó frente a él. Algunos hombres no hablan de lo que han pasado. La guerra hace perder gente. Quizás mantuvieron su amistad en privado, porque así era como necesitaban que fuera. Walt miró las fotografías esparcidas sobre la mesa y vio el rostro de su padre bajo una nueva luz. Había conocido a su padre como ganadero, como marido, como padre, pero había toda una vida antes de eso. Años de servicio, de guerra, de amistades forjadas en circunstancias que Walt no podía imaginar. Y Joseph Carver había formado parte de esa vida. Esto lo cambia todo, dijo Walt. Carver no me eligió al azar. Me eligió por mi padre, porque habían sido amigos, asintió Karen. Así parece. La mente de Walt dio vueltas a esta nueva información, replanteándose todo lo que había aprendido sobre Carver. Las entradas del diario sobre observar a Walt desde la distancia cobraron un nuevo significado. Carver no había estado observando a un extraño. Había estado observando al hijo de su amigo. Veía a Richard Granger en los movimientos y rutinas de Walt. Me recuerda a mi padre. Carver había escrito en el diario. Walt había supuesto que se trataba de una comparación general, una evaluación del carácter, pero ahora lo entendía. Carver había estado escribiendo sobre el verdadero padre de Walt, su amigo, el hombre con el que había servido. Necesito volver a leer el diario, dijo Walt. Con este contexto, ¿puedo hacer copias de estas fotos?, preguntó Karen. ¿Para tus archivos? Sí, gracias. Karen se marchó para hacer copias y Walt se quedó solo con las fotografías. Estudió el rostro joven de su padre, sin arrugas, seguro, lleno de vida, y a Joseph Carver a su lado, igualmente joven. Eran hombres que habían enfrentado juntos la muerte, que habían sobrevivido a cosas que habían destrozado a otras personas. Eso creó vínculos que no se desvanecieron. A pesar de décadas de separación, su padre nunca había hablado de Carver. Pero eso no significaba que la amistad no hubiera sido importante.
Algunas cosas eran demasiado profundas para expresarlas con palabras, demasiado sagradas para compartirlas. Cuando Karen regresó con las copias, Walt le dio las gracias y condujo de vuelta al rancho. Timber parecía percibir su estado emocional, acurrucándose junto a él en la camioneta, ofreciéndole un consuelo silencioso. En casa, Walt extendió las fotografías sobre la mesa de la cocina, junto al diario de Carver. Abrió el diario por las secciones en las que Carver mencionaba a Walt y las leyó con una nueva comprensión. Observo a Walt Granger trabajar su tierra y veo a Rick en cada movimiento. La forma en que recorre la valla, la forma en que maneja sus caballos, el ritmo deliberado de su trabajo. Rick le enseñó bien. Rick estaría orgulloso de lo que su hijo ha construido. A Walt se le hizo un nudo en la garganta. Su padre, orgulloso de él, nunca había estado seguro de eso. Siempre había sentido que no estaba a la altura de algún estándar tácito. Pero Carver lo había visto. Había reconocido la continuidad entre padre e hijo. Otra entrada fechada solo un mes antes de la muerte de Carver. Últimamente he estado pensando mucho en Rick. Hace 30 años que se fue, pero todavía lo extraño. Pasamos juntos por un infierno, vimos morir a buenos hombres, conseguimos volver a casa cuando otros no lo lograron. Eso crea una deuda entre nosotros, con los que no nos lo lograron. Rick siempre cumplió su palabra. Confío en que su hijo hará lo mismo. Walt cerró el diario, con la vista borrosa. Carver lo había elegido no solo porque parecía capaz, sino porque era el hijo de Richard Greers. Porque Carver confiaba en que los valores por los que su padre había vivido se extenderían a la siguiente generación. Era una carga y un honor, y Walt sentía que ambos lo oprimían. Pensó en su padre, el hombre tranquilo que lo había criado, que le había enseñado todo sobre la ganadería y casi nada sobre sí mismo. ¿Qué había vivido su padre en Vietnam? ¿Qué había visto? ¿Qué pesadillas había traído a casa y nunca había compartido? ¿Y qué había significado para él tener como amigo a Joseph Carver, alguien que lo entendía sin necesidad de explicaciones? Walt deseaba haberle hecho más preguntas. Deseaba haber superado el silencio de su padre. Pero con los muertos no hay segundas oportunidades. Solo queda vivir con lo que quedó sin decir. Esa noche, Walt se sentó en la vieja silla de su padre, la que Richard Granger había ocupado todas las noches, la que Walt había evitado desde la muerte de Emma, porque le parecía demasiado definitivo reclamarla. Ahora se sentó en ella deliberadamente, sintiendo el cuero desgastado que se había amoldado a la forma de su padre. Timber se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Walt, y Walt acarició las orejas del perro, pensando en las conexiones a través del tiempo. Padres e hijos, amigos separados por la distancia, perros que llevaban consigo los recuerdos de personas que ya no estaban. Tu persona y mi padre eran amigos, le dijo Walt en voz baja a Timber. Se conocían, confiaban el uno en el otro. Por eso te envió a mí, no porque yo me lo mereciera, sino por mi padre. Timber movió la cola una vez y Walt sintió el peso de la herencia. No solo tierras y edificios, sino responsabilidades y relaciones que se remontaban a antes de que él naciera. Sacó su teléfono y llamó a Michael. Papá, Michael respondió 2 veces en una semana. ¿Te encuentras bien? Tengo que contarte algo, dijo Walt, sobre tu abuelo, sobre por qué tengo Timber. Se lo explicó todo. Joseph Carver, la amistad con Richard Granger, las fotografías, la conexión que se extendía a lo largo de generaciones. Michael escuchó sin interrumpir, y cuando Walt terminó, hubo un largo silencio. El abuelo nunca hablaba de la guerra, dijo Michael finalmente. Siempre me pregunté por qué. Yo también, pero confiaba en su amigo. ¿Y su amigo confiaba en ti? Sí. Otra pausa. Eso es importante, papá. Eso es el legado. Eso es lo que transmitimos. No solo la propiedad, sino la confianza y el carácter, y la creencia de que las personas que criamos harán lo correcto. Walt sintió como una calidez se extendía por su pecho. ¿Cuándo te hiciste tan sabio? Michael se rió suavemente. Tuve un buen maestro. Aunque no lo mencionó, hablaron un rato más y cuando colgaron,
Walt se sintió más conectado con su hijo que en años. Quizás eso era parte de la lección, que el silencio no siempre era fuerza, que compartir las cargas las aligeraba. Afuera, la noche había caído por completo. Adentro, Walt se sentó en la silla de su padre con madera a su lado, sosteniendo fotografías de hombres que alguna vez habían sido jóvenes, que se habían enfrentado a cosas inimaginables y habían regresado a casa cambiados. Su padre había construido una vida después de la guerra. Había formado una familia. Había sido un buen hombre a pesar de las cicatrices que llevaba consigo. Y Joseph Carver también había hecho todo lo posible. Había encontrado la paz en las montañas. Había amado a su esposa y a su perro con una lealtad feroz. Ahora Walt llevaba el legado de ambos, la tierra que su padre le había dado, la confianza que Carver había depositado en él. Era una responsabilidad, pero también un regalo, porque significaba que la vida de Walt importaba más allá de sí mismo. Significaba que las decisiones que tomaba tenían repercusiones en el futuro, afectando a otras personas a las que quizá nunca conocería. Miró las fotografías una vez más, el rostro joven de su padre, la mirada firme de Carver, el vínculo entre ellos visible incluso en una foto descolorida. Ahora lo entiendo, dijo Walt a la habitación vacía, a los fantasmas de los hombres que habían moldeado su vida. Entiendo por qué me eligió, y no les defraudaré a ninguno de los dos. El descubrimiento de la conexión de su padre con Joseph Carver cambió algo fundamental en Walt. Pasó las 2 semanas siguientes rebuscando entre viejos documentos familiares, buscando más pruebas de su amistad. En una caja del ático encontró cartas que su padre había recibido a lo largo de los años. La mayoría eran de familiares o contactos comerciales, pero entre ellas había 3 cartas de Joseph Carver. Las cartas eran breves actualizaciones sobre la vida en las montañas, menciones a Margaret cuando estaba viva, y más adelante mencionaban la madera. El tono era cálido pero comedido, como solían escribir los hombres de esa generación. Las emociones estaban presentes, pero controladas. La última carta estaba fechada en 1994, poco antes de que falleciera el padre de Walt. Rick, las montañas me tratan bien, pero echo de menos nuestras conversaciones. Echo de menos tener a alguien que me entiende sin necesidad de explicaciones. Tu hijo lo está haciendo bien con el rancho. Pasé por allí la semana pasada y lo vi trabajando con el ganado. Le enseñaste bien. Cuando llegue mi hora, espero haber criado a Timber tan bien como tú criaste a Walt. Walt leyó esa frase una y otra vez, sintiendo el peso de la aprobación de su padre transmitida a través de la observación de un amigo. Su padre había estado orgulloso de él. Era una cosa pequeña, pero llenaba un vacío que Walt no sabía que tenía. Sarah llamó un viernes por la noche. Michael me ha hablado de las fotografías, dijo sin preámbulos, sobre el abuelo y el hombre que era dueño de Timber. Joseph Carver. Walt dijo que eran amigos, amigos íntimos. ¿Por qué no lo sabíamos? Tu abuelo no hablaba de aquellos años. Supongo que algunos hombres guardan su historia en privado. Sarah se quedó callada un momento. Siento haberte presionado tanto con lo del rancho, con lo de mudarnos. Estaba asustada y no escuchaba lo que tú necesitabas. Walt sintió que se le encogía el pecho. Intentabas cuidar de mí. Lo entiendo. Pero tú no necesitas que te cuiden. Necesitas espacio para llorar a tu manera. Quizás, dijo Walt con cautela, pero también necesitaba un empujón. Necesitaba empezar a vivir de nuevo en lugar de simplemente existir. Timber. Y descubrir lo de Joseph Carver. Eso ayudó. Hablaron durante más de 1 hora. La conversación más larga que habían tenido desde el funeral de Emma. Sarah le habló de su trabajo, de sus hijos, de las dificultades a las que se enfrentaba y que Walt no conocía. Y Walt compartió más de lo que había hecho en años sobre la soledad, sobre el dolor que a veces le hacía sentir como si se ahogara, sobre cómo tener a Timber le había dado una razón para seguir adelante. Cuando colgaron, Sarah dijo algo que se le quedó grabado a Walt. Mamá estaría feliz de que te estuvieras recuperando. No querría que te quedaras paralizado, papá. Querría que siguieras viviendo. Walt sabía que eso era cierto. Emma había sido práctica con respecto a la muerte.
Antes de morir, le había hecho prometer que no dejaría de cuidarse. Pero saberlo y hacerlo eran cosas diferentes. A la mañana siguiente, Walt se despertó con un propósito. Preparó café, alimentó a Timber y luego hizo algo que había estado evitando durante meses. Fue al armario de Emma y revisó su ropa, no para deshacerse de ella. Todavía no, sino para tocarla y recordar su suéter favorito, de suave lana azul que había usado hasta que se desgastó en los codos. Sus vestidos de verano, brillantes y floridos, su abrigo de invierno, que aún conservaba un leve rastro de su perfume. Walt se sentó en el suelo del armario, sosteniendo el jersey azul, y se dejó llorar. No eran las lágrimas silenciosas y estoicas que había derramado en el funeral, sino sollozos profundos y desgarradores que provenían de algún lugar primitivo. Lloró por Emma, por los años que habían tenido y los años que habían perdido. Lloró por su padre, por las conversaciones que nunca habían tenido. Lloró por Joseph Carver, que murió solo en las montañas con las únicas fuerzas que le quedaban para salvar a su perro. Timber se acercó y se apretó contra él, sólido y cálido, y Walt se aferró al perro como a un ancla. Al cabo de un rato, dejó de llorar, dejando a Walt vacío, pero de alguna manera más limpio, como si el dolor hubiera sido una herida que necesitaba drenarse. Se puso de pie, con las articulaciones doloridas, y dobló cuidadosamente el jersey. Entonces vio algo más en el armario. El joyero de Emma, pequeño y de madera, estaba en el estante. Walt lo abrió. Dentro estaban las sencillas piezas que le gustaban a Emma: una pulsera de plata, unos pendientes de perlas, el medallón de su madre y su anillo de boda, que se había quitado cuando sus manos se volvieron demasiado delgadas, cuando el cáncer convirtió sus dedos en ramitas. Walt cogió el anillo, desgastado por el oro tras 40 años de uso. Su propio anillo de bodas seguía en su dedo, y lo tocó con el pulgar, sintiendo su peso familiar. Emma le había hecho prometer que no viviría en el pasado. Le había hecho prometer que mantendría el rancho, que se mantendría en contacto con sus hijos, que encontraría la alegría donde pudiera. En ese momento, Walt había aceptado porque eso la hacía sentir mejor. Ahora entendía que era un regalo, un permiso para seguir adelante sin culpa. Cerró el joyero, con el anillo aún en la palma de la mano, y bajó las escaleras. Timber lo siguió y juntos salieron al frío de la mañana de febrero. El rancho le parecía diferente a Walt ahora. No era solo su carga, sino su herencia de su abuelo, su padre, Emma, y de una manera extraña, también de Joseph Carver. Todas estas personas habían confiado en él para que continuara con lo que habían construido, para honrar su trabajo al continuarlo. Walt pasó el día haciendo trabajos de mantenimiento que había estado posponiendo, arreglando una tabla suelta en el porche, limpiando los canalones, organizando la sala de monturas. Timber se quedó cerca y Walt se encontró hablando con el perro como solía hablar con Emma, expresando sus pensamientos en voz alta. «Necesito visitar su tumba», dijo Walt, clavando un clavo en su sitio. «No he ido desde el funeral. Sé que está mal, pero no he sido capaz de afrontarlo». Timber movió la cola con ánimo. «Quizás sea el momento», continuó Walt. «Quizá lo he estado evitando porque una vez que vaya, una vez que esté allí y me despida como es debido, todo será definitivo». ¿Pero no era ya definitivo? Emma se había ido. Llevaba 5 meses muerta. No visitar su tumba no cambiaba eso. Solo significaba que Walt se estaba escondiendo de la realidad en lugar de enfrentarse a ella. Esa noche, Walt llamó a sus 2 hijos. «Voy a visitar la tumba de vuestra madre el domingo», les dijo. «Me preguntaba si querríais estar allí». Michael dijo que no podía ir. Demasiado lejos, demasiado precipitado, pero su voz era cálida y comprensiva. Sarah dijo que conduciría hasta allí el sábado por la noche, se quedaría en el rancho y lo acompañaría. Después de las llamadas, Walt se sentó en la silla de su padre y miró el anillo de boda de Emma, que aún tenía en la palma de la mano. Pensó en los votos matrimoniales, para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Él había cumplido esos votos al pie de la letra. La muerte los había separado. Pero el amor no terminaba con la muerte. Se transformaba.
Se convertía en algo diferente, pero no menos real. Miró a Timber, que le devolvió la mirada con esos ojos oscuros y firmes, y pensó en el amor que Joseph Carver había demostrado. Amor que dejaba ir, amor que confiaba en los demás, amor que tomaba decisiones difíciles para garantizar la seguridad y el cuidado. Ese era el tipo de amor que Walt quería honrar. No un amor aferrado, ni un amor posesivo, sino un amor generoso que daba sin exigir nada a cambio. El sábado por la tarde, Sarah llegó. Aparcó su todoterreno justo cuando se ponía el sol, y Walt salió a recibirla al camino de entrada. Ella lo abrazó con fuerza y Walt se dejó llevar por el abrazo, sintiendo el consuelo de la presencia de su hija. El rancho se ve muy bien, dijo Sarah, apartándose para mirarlo. Y tú también te ves bien, papá, diferente a como te veías en Acción de Gracias. Me siento diferente, admitió Walt. En el interior, Sarah hizo un alboroto con Timber, quien aceptó su atención con digno placer. Cenaron juntos. Walt había preparado un asado según la receta de Emma y conversó con naturalidad, sin la tensión que había marcado sus recientes interacciones. Lo siento, dijo Sarah mientras tomaban café, por presionarte tanto para que vendieras el rancho. Tenía miedo, pero eso no es excusa para no escucharte. Te perdono, dijo Walt con sencillez. Intentabas protegerme. No puedo culparte por eso. Mamá no querría que nos peleáramos. No, no lo querría. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Y entonces Sarah dijo, háblame de Joseph Carver. Cuéntame lo que has descubierto. Walt lo hizo, compartiendo las entradas del diario, las fotografías, la conexión con su padre. Sarah escuchó con total atención. Y cuando Walt terminó, ella dijo, es precioso, papá. Triste, pero precioso que confiara en ti de esa manera. Me dio un propósito. Walt dijo cuando más lo necesitaba. Quizás eso es lo que tu abuelo le dijo, que si pasaba algo, yo sería alguien que haría lo correcto. Lo eres, dijo Sarah con firmeza. Siempre lo has sido. Esa noche, Walt se acostó con la madera en el suelo a su lado y se sintió más en paz que en meses. Mañana visitaría la tumba de Emma. Mañana afrontaría el dolor de frente en lugar de evitarlo. Y Sarah estaría allí, su hija, que lo quería, incluso cuando no estaban de acuerdo. Pensó en el anillo de Emma, que aún estaba en la mesita de noche. Lo llevaría mañana y decidiría qué hacer con él. Pero por ahora se permitió recordar. La risa de Emma, sus manos hábiles, la forma en que lo miraba como si mereciera ser amado. Afuera, el invierno se mantenía firme, pero Walt podía sentir que algo estaba cambiando, algún cambio estacional en su alma. La primavera se acercaba, aún no había llegado, pero era inevitable. Solo tenía que aguantar un poco más, mantener viva la llama, confiar en que el frío pasaría. El domingo por la mañana amaneció despejado y frío. Era uno de esos días en los que el cielo se extendía infinito y azul sobre las montañas. Walt se vistió con cuidado, poniéndose el traje que había llevado al funeral de Emma, el único que tenía. Sarah bajó las escaleras ya vestida con un abrigo oscuro, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. No hablaron mucho durante el desayuno. Solo se movieron el uno alrededor del otro con el silencioso entendimiento que proviene del dolor compartido. Timber percibió algo diferente en el aire. Se mantuvo cerca de Walt, presionando contra su pierna, ofreciéndole un apoyo silencioso. ¿Puede venir?, preguntó Sarah, señalando a Timber con la cabeza. ¿Al cementerio? Walt lo pensó. Creo que debería. A Emma le habría gustado. Los tres, Walt, Sarah y Timber. El cementerio estaba situado en una colina a las afueras de Millerville, rodeado por una valla de hierro que llevaba allí más de 100 años. Los abuelos de Walt estaban enterrados allí, sus padres, Emma, y había espacios reservados para Walt y los niños cuando llegara su hora. Walt aparcó junto a la verja y se quedó sentado un momento, con las manos en el volante, reuniendo valor. El anillo de boda de Emma estaba en el bolsillo de su abrigo, un pequeño peso que le parecía enorme. «Podemos tomarnos nuestro tiempo», dijo Sarah en voz baja. Walt asintió y salió del coche.
El cementerio estaba vacío, salvo por ellos, en silencio bajo el sol invernal. La nieve lo cubría todo, inmaculado y sin marcas, salvo por las huellas de ciervos a lo largo de la valla. Timber caminaba entre Walt y Sarah, su presencia tranquilizándolos a ambos. La tumba de Emma estaba en el lado este, bajo un pino. La lápida era de granito sencillo, de líneas limpias, con su nombre y fechas grabados de forma clara y permanente. Emma Peterson Granger, 1953-2024. Amada esposa y madre. Walt se detuvo a unos metros de la lápida, incapaz de acercarse más. Sarah le tomó del brazo, dándole fuerzas. «Hola, mamá», dijo Sarah con la voz quebrada. «Y hemos traído a papá. Se ha resistido a venir, pero ahora está aquí». Walt sintió que se le cerraba la garganta. Se obligó a dar un paso adelante para situarse justo delante de la lápida y reconocer la realidad de la tierra, el granito y el cuerpo de la mujer que había amado, enterrada 2 metros más abajo. «Emma», dijo con voz ronca, «siento haber tardado tanto». Al principio le costó pronunciar las palabras, pero luego le resultó más fácil. Le habló de Timber, de Joseph Carver y de la conexión con su padre. Le habló de la soledad de la casa sin ella, de cómo se había quedado paralizado hasta que apareció el perro. Le habló de haber leído el diario de Carver, de entender ahora el dolor de otra manera. «Me he aferrado demasiado», dijo Walt, dado. «A todo, a la idea de que si mantenía todo exactamente como lo dejaste, de alguna manera seguirías aquí. Pero no es así. Te has ido y no puedo cambiar eso». Sarah lloraba desconsoladamente, y Walt sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de boda de Emma. «No sé si debo hacer esto», dijo. «No sé qué es lo correcto, pero traje tu anillo». Se arrodilló en la nieve, con sus viejas rodillas protestando, y presionó el anillo contra la tierra, al pie de la lápida. No lo enterró. Volvería en primavera y haría algo más permanente, pero lo dejó allí como ofrenda, como reconocimiento. «Voy a seguir viviendo», dijo Walt. «Voy a mantener el rancho en marcha, seguiré en contacto con los niños. Voy a honrar lo que construimos juntos, no dejando que muera contigo». Se quedó arrodillado, con la mano sobre la fría piedra, y sintió que algo en su pecho se liberaba. Un nudo que se había apretado desde octubre y que finalmente se aflojaba. El dolor no desapareció. Nunca desaparecería, pero cambió. Se convirtió en algo que él podía llevar en lugar de algo que lo llevaba a él. Sarah se arrodilló a su lado, con la mano en su hombro. «Ella está orgullosa de ti. Sé que lo está». Timber se acercó y se sentó al otro lado de Walt, pegándose a él, y Walt se encontró rodeado de calidez a pesar del frío, el amor de su hija, la lealtad del perro, el recuerdo de la presencia de Emma. «Te quiero», le dijo Walt a la lápida, a la mujer que yacía debajo, a los 40 años que habían compartido. «Siempre te querré, pero ahora voy a dejarte descansar. Voy a dejar de aferrarme tanto y empezar a vivir de nuevo». El cementerio estaba en silencio, salvo por el viento entre los pinos. Walt se levantó para ayudar a Sarah a levantarse y se quedaron juntos mirando la tumba. Los tres, una familia en diferentes formas, todos llevando una pérdida y aprendiendo a soportarla. «Gracias por venir», le dijo Walt a Sarah. «Gracias por invitarme», respondió ella. Se quedaron en el cementerio otra hora hablando con la lápida de Emma, como lo hacen las familias, compartiendo novedades, contando historias, recordando. Sarah le contó a su madre sobre los niños, sobre su matrimonio, sobre las dificultades en el trabajo. Walt escuchaba, descubriendo cosas sobre la vida de su hija que no sabía, que no se había planteado preguntar. La distancia entre ellos no era solo física. Ambos habían llevado su dolor en privado, sin querer ser una carga el uno para el otro. «Debería haber llamado más», dijo Sarah. «Después del funeral, debería haberme preocupado por ti. Debería haberte dejado», respondió Walt. «Aparté a todo el mundo. Pensé que tenía que afrontarlo solo». «Somos Grangers», dijo Sarah con una pequeña sonrisa. «Éramos tercos a la hora de pedir ayuda». Walt reconoció la verdad en eso. Su padre había sido igual, demasiado autosuficiente
incómodo con la vulnerabilidad. Era parte de su herencia, transmitida como la propia tierra. Pero tal vez algunas herencias debían examinarse, revisarse. Voy a intentar hacerlo mejor, dijo Walt. Mantener más el contacto, visitar Denver, tal vez conocer a tu familia como es debido. Los ojos de Sarah se iluminaron. A los niños les encantaría. Apenas te conocen, papá. Y eso es... Se detuvo, reconsideró. Eso también es culpa mía. No insistí en las visitas porque pensaba que querías estar solo. Yo quería estar sola. Pero querer algo y necesitarlo no es lo mismo. Caminaron lentamente por el cementerio, leyendo otras lápidas, fijándose en nombres que Walt reconocía de la ciudad. Había tanta gente enterrada allí, cada uno con una vida vivida, relaciones formadas, legados dejados atrás. El peso de toda esa historia resultaba reconfortante en lugar de opresivo. Un recordatorio de que el dolor era universal, de que todos los que habían amado alguna vez habían acabado perdiendo. Cerca de la puerta, se detuvieron ante la tumba de Richard Greers, el padre de Walt. La lápida estaba desgastada, con líquenes creciendo en el lado norte, pero el grabado seguía siendo claro. Sarah se paró junto a Walt, y él se dio cuenta de que ella era muy joven cuando murió su abuelo. Solo tenía 11 años. Ojalá lo hubiera conocido mejor, dijo Sarah. Siempre fue amable conmigo, pero distante, como si hubiera una pared que no podía atravesar. Tenía sus barreras, coincidió Walt. Cosas de la guerra de las que nunca hablaba. Pero era un buen hombre. Me enseñó todo sobre la ganadería, sobre cumplir tu palabra, sobre la responsabilidad. Y tú me enseñaste lo mismo, dijo Sarah. Quizá así es como transmitimos lo que importa. No hablando de ello constantemente, sino viviéndolo. Walt pensó en Joseph Carver, en cómo había observado a Walt desde la distancia y había visto los valores de Richard Greers reflejados en las acciones de su hijo. Quizá esa era la forma más auténtica del legado, no las palabras ni las posesiones, sino el carácter transmitido a través del ejemplo. Tu abuelo y Joseph Carver eran amigos, dijo Walt. ¿Hermanos? ¿De verdad? Pasaron por muchas cosas juntos. No me lo puedo imaginar. Y aunque no se veían a menudo, ese vínculo duró hasta que murieron. Eso tiene mucho valor. Lo vale todo, dijo Sarah. Se quedaron en silencio durante un rato, y luego Walt dijo algo en lo que había estado pensando desde que encontró las fotografías. Voy a poner una lápida para Joseph Carver junto a la tumba de mi padre. Deberían estar juntos, es lo que ambos habrían querido. Sarah asintió. Está bien, papá. Así es. De regreso al rancho, Sarah preguntó, ¿qué vas a hacer con el rancho a largo plazo? Walt había estado pensando en esa pregunta durante semanas. Mantenerlo en funcionamiento todo el tiempo que pueda. Cuando ya no pueda, pensaré en algo. Quizás Michael o tú lo queráis algún día. O tal vez se lo quede otra persona que lo aprecie. Pero aún no estoy listo para dejarlo. Me alegro. Sarah dijo que ese es tu lugar. De vuelta en el rancho, Sarah preparó el almuerzo mientras Walt cuidaba de los caballos. Timber lo siguió hasta el establo, y Walt se encontró hablando con el perro sobre la mañana, sobre el alivio que había sentido en la tumba de Emma. Creo que voy a estar bien, le dijo. No hoy ni mañana, pero con el tiempo. Y eso es gracias a ti, gracias a lo que hizo tu dueño. Joseph Carver me salvó al confiarme tu cuidado. Timber movió la cola y Walt le rascó detrás de las orejas, sintiendo una gratitud tan profunda que rayaba en la reverencia. Esa tarde, Sarah se preparó para marcharse. Se abrazaron en la entrada, más tiempo de lo habitual. Ven a visitarme pronto, dijo Sarah, y llámame. No solo cuando algo vaya mal, sino también para charlar. Lo haré, prometió Walt. La vio alejarse en el coche, luego se giró y miró su rancho, la casa, el granero, las montañas más allá. Ahora todo parecía diferente, de alguna manera más ligero. El peso del dolor seguía ahí, pero ya no lo aplastaba. Podía soportarlo, podía vivir con él, incluso podía encontrarle sentido. Timber se acurrucó contra su pierna y Walt apoyó la mano en la cabeza del perro. Juntos volvieron a entrar en la casa, al calor, a lo que fuera que viniera después. La primavera llegó lentamente a Montana,
como siempre. Un día cálido seguido de 3 fríos, la nieve derritiéndose y volviéndose a congelar. La promesa del verde luchando contra la obstinación del invierno. Walt estaba en su taller en una cálida mañana de abril, dando los últimos toques a una lápida de granito que había encargado para Joseph Carver. La piedra era del mismo tamaño y estilo que la de su padre, con una inscripción en la que Walt había trabajado durante semanas. Joseph Carver, 1944-2025. Veterano del Ejército de los Estados Unidos. Amigo fiel, amaba profundamente. Junto a la lápida había otra piedra más pequeña que Walt había tallado él mismo a partir de un trozo de pino. En ella se leía, Hermanos de armas juntos de nuevo. Hoy Walt instalaría ambas lápidas en el cementerio. El condado había accedido a que Carver fuera recordado junto a Richard Granger, un gesto que le parecía profundamente acertado. Timber yacía en un charco de sol junto a la puerta del taller. Ahora era más viejo y se movía un poco más lento, pero seguía siendo firme y fiel. Habían pasado 5 meses desde aquella helada mañana de febrero en la que había aparecido en la puerta de Walt. 5 meses que lo habían cambiado todo. Walt cargó las lápidas con cuidado en su camioneta. Mientras trabajaba, pensó en el viaje que lo había traído hasta allí. De las profundidades del dolor a algo parecido a la aceptación, del aislamiento a la conexión, de la mera supervivencia a volver a vivir de verdad. La casa ya no parecía un museo. La cesta de costura de Emma estaba abierta en la sala de estar. Sus proyectos eran visibles, pero no intocables. Walt había terminado la colcha azul y verde que ella había empezado, aunque sus puntadas eran torpes en comparación con las de ella. La colcha cubría ahora su cama, un símbolo de continuidad, de honrar el pasado mientras se avanzaba hacia el futuro. Las fotografías de Emma seguían ocupando un lugar destacado en la repisa de la chimenea, pero ahora estaban rodeadas de otras, fotos de los niños, de los padres de Walt, de Joseph Carver y Richard Granger en su época militar. La casa guardaba recuerdos sin quedar atrapada por ellos. Walt y Timber se dirigieron a la ciudad. El sol de abril calentaba a través del parabrisas y el valle comenzaba a mostrar manchas verdes. Habían nacido terneros, los cultivos crecían en los pastos y todo transmitía esa sensación de renovación que traía la primavera. En el cementerio les esperaba la ayudante del sheriff Karen Mills. Ella había ayudado a organizar la colocación de la lápida de Carver y había movido los hilos necesarios en el condado para que fuera posible. Jim Morrison, de la tienda de piensos, también estaba allí. Al enterarse de lo que Walt estaba haciendo y querer rendirle homenaje juntos, los cuatro, Walt, Karen, Jim y Timber, se quedaron de pie bajo el sol primaveral, mientras Walt colocaba las lápidas en su sitio. La lápida de Joseph Carver quedó junto a la de Richard Greers, con la lápida de pino más pequeña entre ellas. Nunca conocí a Joseph Carver, dijo Karen cuando terminaron, pero por lo que he oído era un buen hombre que hizo algo difícil. Se aseguró de que su perro estuviera bien cuidado y, al hacerlo, te dio algo que necesitabas. Así es, asintió Walt. Más de lo que él podía imaginar. Jim Morrison carraspeó, incómodo por la emoción, pero decidido a hablar. Tu padre también era un buen hombre, Walt, uno de los mejores que he conocido. Me alegro de que su amigo esté aquí, a su lado. Después de que Karen y Jim se marcharan, Walt se sentó en un banco cerca de las tumbas, con Timber a sus pies. Había traído el anillo de boda de Emma de donde lo había dejado en febrero. Ahora se acercó a su lápida y lo colocó en una pequeña caja metálica que había montado en la base, resistente a la intemperie y segura. El anillo permanecería allí, como ofrenda permanente, símbolo de 40 años de amor. Estoy mejor, le dijo a Emma Stone. Los niños llaman con regularidad ahora. Sarah va a traer a los nietos a visitarme este verano. Michael está planeando un viaje en otoño. El rancho va bien y tengo la madera para hacerme compañía. Hizo una pausa y miró las 3 tumbas. Emma, su padre y Joseph Carver. 3 personas que habían marcado su vida de manera profunda, que le habían enseñado sobre el amor, la pérdida y el legado. Ahora lo entiendo, dijo Walt en voz baja.
Entiendo lo que es dejar ir, confiar en los demás, lo difícil que es aprender a confiar después de haberlo perdido todo. Esas eran las palabras de la nota de aquella primera mañana. Entonces le parecieron abstractas, luego filosóficas. Ahora Walt las entendía en lo más profundo de su ser. Confiar requería valor cuando te habían hecho daño. El amor requería vulnerabilidad cuando habías experimentado una pérdida. Vivir requería fe cuando el dolor te hacía querer retirarte. Joseph Carver había demostrado ese valor al enviar la madera. Emma lo había demostrado al hacer que Walt prometiera seguir viviendo. Y Walt lo estaba demostrando ahora al abrir su corazón de nuevo, al mantenerse conectado con sus hijos, al permitirse sanar. De vuelta en el rancho esa noche, Walt se sentó en el porche con la madera, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas. El aire era lo suficientemente cálido como para no necesitar abrigo, y la brisa traía el aroma de la tierra que despertaba. Dentro se estaba preparando la cena. Había aprendido a cocinar bien durante el invierno. Había dejado de alimentarse de sándwiches fríos y sopa enlatada. Mañana llamaría a Sarah. Y el miércoles, Michael había programado una videollamada para que Walt pudiera ver a sus nietos. La semana que viene, Walt iría en coche al VFW Hall de la ciudad para la cena mensual, algo que no había hecho desde que Emma murió. La vida volvía a llenarse, lenta pero seguramente, como la hierba que crece sobre una cicatriz de quemadura. Timber se movió a su lado, apoyando la cabeza en la rodilla de Walt, y Walt acarició el hocico grisáceo del perro. Ambos habían envejecido en los últimos meses, ambos habían llevado el dolor y habían encontrado juntos la manera de superarlo. Tu persona hizo lo correcto, dijo Walt. Joseph Carver. Confió en el vaquero adecuado, y cada día le doy gracias por ello. Timber golpeó 2 veces con la cola contra las tablas del porche, el mismo gesto paciente y cómplice que había hecho aquella primera mañana en la verja. Walt miró hacia el rancho, hacia el granero que había construido su padre, hacia las montañas que habían sido testigo de 3 generaciones de Grangers trabajando esta tierra. Pensó en el legado, en lo que dejaría atrás cuando llegara su hora. No solo propiedades, sino algo más. La prueba de que se podía sobrevivir al dolor, que se podía honrar la confianza, que el amor continuaba incluso después de la pérdida. El sol tocó las cimas de las montañas, pintándolas de un color naranja dorado. Pronto oscurecería y Walt entraría a cenar y pasaría la noche junto al fuego con Timber a sus pies. Mañana traería las tareas matutinas y el trabajo por hacer, las llamadas telefónicas con sus hijos y el ritmo constante de la vida en el rancho. Era una buena vida, se dio cuenta Walt. No era la misma vida que había tenido con Emma, pero era buena de todos modos. Diferente, más tranquila en algunos aspectos, pero llena de significado, conexión y propósito. A veces, lo más difícil en la vida era aprender a confiar después de perderlo todo. Pero a veces, si tenías mucha suerte, un perro gigante aparecía en tu puerta con una nota atada al collar, y esa confianza se veía recompensada. A veces, el dolor conducía a la curación, y la soledad conducía a la conexión, y el último acto de amor de un hombre moribundo se convertía en la razón de un hombre vivo para seguir adelante. Walt se sentó en su porche al caer la noche, con la mano sobre la cabeza de Timber, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. No era exactamente felicidad, sino algo más profundo y duradero. Paz con lo que había sido, aceptación de lo que era y esperanza por lo que aún podía venir. Las